Hola a todos y todas. El tema de hoy va a ser planificación por capacidades, su formulación y tipos de planificación. Nuevamente es un material pedagógico para la cátedra didáctica de la geografía. Quien les habla lo ha elaborado la profesora magíster doctora Eliana Gabay, que trabaja en el departamento de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, Uncuyo, Mendoza, Argentina, año 2020. En la entrada de la clase vamos a reflexionar sobre algo que ustedes ya han trabajado en otras materias, que es el rol clave de la planificación. La planificación constituye la organización de la tarea didáctica. Según Miguel Ángel Zabalza, planificar es convertir una idea o un propósito en un proyecto de acción. Y ese proyecto es un proyecto formativo que tiene como fin desarrollar un conjunto de capacidades en los estudiantes. Sonia Araujo, otra autora, por su parte, sostiene que la programación o la planificación de la enseñanza es un concepto medular, o sea que es un concepto central muy importante, que constituye la planificación una de las fases en las que se establecen las líneas de desarrollo de toda la actividad docente, es decir, de lo que uno va a hacer con sus estudiantes, y en la cual es posible dedicar también más tiempo a la reflexión sobre lo que estamos enseñando, es decir, sobre la enseñanza en sí, y su relación con la finalidad y los supuestos de esa enseñanza, es decir, qué supuestos, qué fines orientan esa enseñanza. Para cerrar esta parte de recordar cuál es el rol clave de la planificación, deseamos resaltar en la cátedra que ninguna acción docente, profesional y responsable se sostiene si carece de una planificación que sea minuciosa. En ese caso, si se lleva a cabo sin planificación, el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje va a tener enormes dificultades, y esas dificultades van a recaer fundamentalmente sobre los estudiantes. Esto se nota tanto en el nivel secundario, cuando un profesor no ha planificado bien a comienzo de año su planificación anual y no lleva sus clases medianamente, aunque sea esquematizadas, en un papel hecho de su casa. No tiene que hacer quizás la planificación rigurosa de la clase, pero más o menos organizada. Esto se nota cómo repercute en los estudiantes. Y a nivel universitario exactamente lo mismo, es decir, en aquellos espacios curriculares o materias donde el programa que viene a representar como la planificación, si no está minuciosamente después detallado en una serie de estrategias, actividades, que ahora por ejemplo se nos exigen hacer los cronogramas, indicando qué temas vamos a enseñar, en qué tiempo, cuándo nos vamos a reunir con los estudiantes, etcétera, para transmitir explicaciones que puedan satisfacer sus inquietudes. Bueno, si todo esto no se realiza, voy a volver a repetir, los que van a pagar el costo son los estudiantes. Por lo tanto, lo contrario, una buena acción docente es la que expresa la intencionalidad pretendida con la misma, es decir, ¿qué quiero yo cuando estoy enseñando, por ejemplo, didáctica de la geografía? Bueno, para saber qué quiero yo cuando enseño didáctica de la geografía como docente, tengo que definir las competencias y o capacidades que pretendo que ustedes puedan alcanzar. También hay que seleccionar y organizar coherentemente los contenidos conceptuales, que ya lo he repetido en la clase anterior. Pueden estar organizados en ejes, pueden estar organizados en unidades didácticas. También otra cosa de una buena acción docente es que se escogen las estrategias didácticas y hoy más que nunca los recursos digitales más pertinentes que se van a emplear en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también es la buena acción docente la que revela cómo se va a llevar a cabo la evaluación, que va a permitir controlar y regular el proceso formativo y de alguna manera verificar el logro de esos resultados que uno se trazó como competencias, como conjunto de capacidades. Las competencias son un conjunto de capacidades complejas que uno espera que los estudiantes obtengan al final de un cursado. Ya en el desarrollo de la clase,
vamos a trabajar la noción de competencia, porque actualmente por el plan de estudio en el cual se está dando didáctica de la geografía en tercer año, se ha adoptado expresar qué competencias se buscan con los estudiantes, ¿no? Lograr. Y vamos a tomar la posición de la UNESCO sobre esta noción, que la volvió a reinstalar porque la noción de competencia estuvo muy de moda en la década de los años 90. Después se puso mucho la centralidad en los contenidos conceptuales y lo importante que es el saber disciplinar para poder hacer desarrollar cualquier acción. Pero desde el 2017 en adelante, muchas universidades, sobre todo en los países del norte, desarrollados, y varios países de América del Sur que adhirieron a estas posiciones, se reinstala de nuevo la noción de competencia. El concepto de competencia para la UNESCO es el pilar del desarrollo del currículo, ¿no? Del desarrollo curricular. Y se define como el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos. Consiste en la adquisición de conocimientos, pero a través de la acción, es decir, como de un saber hacer sería, ¿no? Resultado de una cultura que tiene que dar una base sólida, pensando más para estudiantes de secundaria, ¿verdad?, que pueda ponerse esa base cultural en práctica y utilizarse para explicar lo que está sucediendo en el mundo donde viven los estudiantes, fundamentalmente de nivel universitario, de nivel secundario. En el nivel universitario, bueno, serían cómo poner en acción todo aquello que aprenden en cada materia de la carrera de profesorado de geografía. La elección de la competencia como principio que organiza el currículum es una forma de trasladar la vida real al aula. Esto lo plantea Joner en un libro Perspectiva de la UNESCO en 2007. Se trata, por tanto, entonces, cerrando este tema, de dejar atrás la idea de que el currículum se lleva a cabo cuando los estudiantes reproducen el conocimiento teórico y memorizan hechos. Ya hemos dialogado sobre esto en una encuesta que les hicimos. Lo que se quiere con el enfoque por competencias es superar un enfoque convencional que se basa en transmitir esos saberes disciplinares, esos contenidos conceptuales, pero donde se apela mucho a que los estudiantes se apropien de ellos vía la memorización, que no es bueno. Explicamos qué capacidades distinguimos en las competencias. Bueno, si las competencias son un conjunto de capacidades complejas, lo que hemos hecho en el equipo de la cátedra didáctica de la geografía es decir, que las capacidades que nos interesan que ustedes puedan distinguir dentro de las competencias son las capacidades cognitivas, que tienen que ver con la apropiación de conocimiento, las procedimentales y las actitudinales, que se tienen que alcanzar a lo largo de la educación, ¿no? Si estamos pensando para el nivel secundario, sabemos que el nivel secundario en la Argentina es obligatorio para todo el alumnado. Estas capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales resultan imprescindibles para lograr su realización personal y social de un estudiante, incorporarse a la vida adulta de una manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Es decir, no que estudié en la escuela y después no he seguido capacitándome aunque haya seguido un oficio, una actividad comercial o bueno, algún otro tipo de trabajo, sino que hay como una especie de formación siempre permanente. Aquí aporto yo como la profesora Gabay que siempre uno del currículum vigente, al que le llamamos Diseño Curricular Provincial, DCP, debemos pensar que es un currículum que es prescriptivo porque, bueno, hubo desde la Dirección General de Escuela y los equipos técnicos que se contrataron para ello, fueron los que definieron los saberes y los aprendizajes específicos que deben aprenderlo, que se deben enseñar los docentes para que aprendan los estudiantes de nivel secundario. Pero a la par, también ese DCP
es abierto porque no determina cómo yo puedo ordenar, secuenciar, formular esos saberes de aprendizaje. No tengo que empezar necesariamente por el eje 1, como está en el DCP, por el eje 2, por el eje 3, o si empiezo así, todo tiene que estar planteado tal cual el DCP y transcribirlo total en una planificación anual para nivel secundario. Vamos a hacer algunas precisiones más respecto de estas capacidades que hemos distinguido, las cognitivas, las procedimentales y las que tienen que ver con lo valorativo y actitudinal. Fíjense que el saber, que es el conocimiento disciplinar, apunta a adquirir conocimientos propios de la geografía para que ustedes puedan ser profesores. Después tenemos un saber hacer, que es poner en práctica esos conocimientos adquiridos, fortaleciendo ciertas habilidades y ciertas destrezas. Cuando aludí al saber, es decir, a los conocimientos propios de la geografía, la imagen que hay es de un globo terráqueo con un signo de pregunta. Nos interrogamos acerca de lo que sucede en las sociedades y los territorios de todo el mundo. En el saber hacer, por ejemplo, allí tienen una imagen que alude, por ejemplo, al uso de los SIC, es decir, en la geografía es muy importante trabajar con cartografía, entonces la habilidad de saber leer e interpretar un mapa, de saber hacerlo, es importante. Y bueno, y las capacidades que tienen que ver con lo valorativo, lo actitudinal, le llamamos el saber cómo ser. Es que implica aprender a vivir con los demás, respetando normas, y las normas con racionalidad. Si no hubiesen normas mínimas no podríamos convivir los unos con los otros. Pero también tenemos que desarrollar afectos, tenemos que incorporar valores y actitudes que sean solidarias, y hoy más que nunca. Estas capacidades se deben adquirir en forma conjunta y simultánea. No es que por un lado yo aprendo el concepto de recurso natural y después hago cartografía con SIC para ver distintos componentes del sistema natural, en los cuales hay distintos recursos naturales, y después aprendo a ser solidario aparte. No, en el proceso de enseñanza-aprendizaje unifico el saber con el saber hacer y con el saber cómo ser. Reconocemos qué capacidades se priorizan en la cátedra. Bueno, las que nosotros queremos trabajar con ustedes, y este año más es la que más vamos a poner la atención, es en la capacidad que tengan de comunicar en forma escrita y oral, porque ustedes lo han manifestado como que quizás lo oral necesitan más desarrollo allí. La capacidad de aprender a aprender, tienen que estar predispuestos a querer aprender. La capacidad de conocer e interactuar con la realidad, es decir, vamos a tocar temas que tienen que ver con nuestra realidad. La capacidad de seleccionar y tratar la información, pero con dominio digital. La capacidad de insertarse, saber, poder interpretar los problemas de su localidad, de su provincia, de su país, de América Latina y del mundo, ¿no? Y siempre de un lugar de ciudadano, no solo de un estudiante de carrera que va a ser docente, sino también como un ciudadano crítico y responsable. Y la capacidad de autonomía, que es la iniciativa personal, el trabajo en equipo es muy importante. Bueno, esto se puede generar más cuando tenemos muchos alumnos, si no se puede trabajar también en duplas. ¿Cómo formulamos las capacidades? Bueno, siempre las capacidades se formulan con verbos en tiempo infinitivo. Para remitirme a cómo hay, capacidades que tienen distinto nivel de complejidad, voy a utilizar una vieja taxonomía que es la de Benjamin Bloom. Si ustedes se fijan, en la base se arranca por el conocimiento, que es el saber, dijimos, ¿no? Y que está vinculado a las capacidades cognitivas, que es el qué. Luego yo tengo que comprender ese saber. Imaginemos el concepto de desarrollo sostenible. Bueno, ese es el qué. ¿Cómo lo comprendo? ¿Con qué técnicas, con qué herramientas voy a aplicar para poder entender ese concepto que, además de que me lo hayan explicado un profesor, también va a estar quizás en un texto, ¿no? Después le sigue la aplicación. Es decir, ¿para qué yo aprendí el concepto de desarrollo sostenible? Para poder ejercer algunas prácticas en mi propia casa, en mi hogar, que tengan que ver con ello, o cuando salgo y no tiro entonces un papel porque sé que estoy generando basura, etcétera.
Después viene el análisis, que ya es una capacidad bastante más compleja porque yo tengo que desglosar un todo en sus partes. Luego viene la síntesis, cuando yo puedo unir las partes en un todo, y ahí, dice Bloom, hay un momento en que el sujeto que está aprendiendo es creativo en esa unificación de todo ese todo en una síntesis. Y bueno, el nivel más complejo es la evaluación, porque esto que implica el poder autoevaluarse y en eso tener, digamos, ser sincero con uno mismo en esa autoevaluación, y hay una aplicación de crítica, ¿no? Bueno, en la filmina anterior hicimos alusión a la taxonomía de Bloom para el ámbito, los distintos ámbitos y la complejidad que tenemos cuando vamos aprendiendo, ¿no? En esta nos vamos a detener en el ámbito cognitivo, que es estrictamente lo que le llamamos el saber, es decir, qué conocimientos, en este caso de la geografía, de la disciplina, nosotros vamos a apropiarnos. Las habilidades cognitivas tenemos de nivel inferior y habilidades cognitivas de nivel superior. Las que son de nivel inferior, es decir, las que implican menos esfuerzo, tenemos recordar, comprender, que podemos utilizar entonces para formular capacidades esos verbos: reconocer, identificar, recordar, recuperar. Para el caso de comprender también se lo puede el verbo reemplazar por interpretar, por ejemplificar, representar. Si uno va a clasificar algo, categorizar, resumir, inferir, que podría ser concluir, comparar, incluso explicar. En las habilidades cognitivas de nivel superior ya hemos pasado ese tránsito que expliqué en la filmina anterior, de que hemos podido llevar ese saber a la acción, que es la aplicación. Y entonces viene el análisis, que es la separación del todo en sus partes. Los verbos adecuados para formular las capacidades son diferenciar, discriminar, distinguir, organizar, integrar, estructurar, atribuir. Cuando vamos a hacer evaluación, y fundamentalmente nos interesa la autoevaluación propia del estudiante, es comprobar, examinar, criticar. Y finalmente, la última etapa en la taxonomía de Bloom, que es la más exigida, es la capacidad de generar. Es decir, uno puede, de crear, ¿no? Que uno puede generar, por ejemplo, una hipótesis, que es una conjetura sobre un hecho, es decir, lo que uno piensa que podría pasar. También puede planificar algo, un hecho, que esté vinculado, por supuesto, con las temáticas de sociedades y territorios, y también puede producir, construir algún tipo de producción, ya sea escrita, oral, en un video, etcétera. Vamos a fijar lo explicado e internalizado sobre capacidades en este cuadro. Entonces teníamos lo que llamábamos las capacidades conceptuales, las procedimentales, que es un saber hacer, y las actitudinales, que tienen que ver con la incorporación de los valores, las actitudes, etc. Y las conceptuales, repito, son la apropiación de conocimiento, por eso lo llamamos capacidades también, el saber, que son las cognitivas. Bueno, los verbos, recuerden que siempre van en infinitivo, pero aquí tienen más verbos como para poder formular las capacidades. En las conceptuales identifica, reconoce, describe, compara, relaciona, recuerda, enumera. En las procedimentales confecciona, construye, aplica, observa. Por ejemplo, si van a trabajar en una clase con la observación de un video, bueno, están con una capacidad procedimental, observar el video. Y en las capacidades actitudinales siempre tienen que ver en aquella que nos relacionamos con los demás. Por lo tanto, respeta, tolera, aprecia, acepta, tomar conciencia, atender, interesarte por el otro, interiorizarte también un poco en los problemas del otro, tener sensibilidad, etcétera. ¿Qué tipos de planificación podemos reconocer? Bueno, acá he tomado un cuadro que está en uno de los textos de la bibliografía obligatoria, que es de Lorda, Prieto y Krasser, de 2013, y que yo lo he modificado. La planificación siempre implica elegir un tema, es decir, un contenido conceptual, un saber,
y hay que organizarla ya sea por eje o por unidad, que también ya lo expliqué. En los ejes van los conceptos, en las unidades van también los saberes o conocimientos, y siempre, digamos, estos conceptos y estos saberes o conocimientos se tienen que poder desarrollar con los alumnos a través de distintas estrategias, ¿no? Y las estrategias nos permiten vincular la teoría y la práctica. Y siempre el punto final, digamos, el broche de toda acción educativa es la evaluación. La planificación puede ser diaria, que es la que ustedes van a aprender. Vamos a ver una de modelo anual, pero la que ustedes van a diseñar en didáctica es una planificación de clase diaria. Pero después tenemos también la anual. La anual es conveniente, se recomienda actualmente que en vez de trabajar con las unidades se trabajen con ejes organizadores. En el currículum, en el diseño curricular provincial, van a encontrar ejes organizadores para la materia geografía. Y estos ejes organizadores vinculan entre sí tanto los conocimientos, que es el saber, los procedimientos, el saber hacer, y las actitudes, que es el saber ser. Y por otro lado, la planificación, digamos, es un proceso continuo. Uno no puede, en el colegio generalmente exigen en la escuela secundaria una anual, pero si bien uno no está haciendo la planificación diaria todos los días, tiene que tener un bosquejo para las actividades que diseña con sus estudiantes para cada clase, que implique comprender que la planificación, digamos, es un proceso continuo, y que ese proceso continuo nos tiene que llevar también como punto culminante a la evaluación. ¿Qué modelo de planificación anual sugiere la cátedra? Bueno, que se ponga el cuatrimestre, que se pongan los ejes del diseño curricular provincial, los contenidos conceptuales, que esos los van a encontrar en los saberes y aprendizajes específicos que están en el diseño curricular provincial, las capacidades que se esperan para todo el año, las estrategias y los recursos didácticos, entre ellos vamos a incluir los recursos digitales, y la evaluación. Finalmente, abajo se coloca la bibliografía del alumno, que van a ser noticias, textos escolares, alguna texto argumentativo, que es cuando es una columna de opinión. También pueden ser enlaces a algún sitio digital de un blog o de una página web, pero que bueno, que esté al alcance, por supuesto, del nivel psicológico de los alumnos que ustedes van a tener, ¿no? Y finalmente se pone la bibliografía del docente, que es distinta a la del alumno. Se supone que un docente pasó por una universidad y por lo tanto manejó en la universidad un saber erudito, y el paso de ese saber erudito al saber que tienen que incorporar, apropiarse los alumnos y vincularlo con lo que ellos tienen en su estructura cognitiva, que es lo que llamamos aprendizaje significativo, bueno, implica entonces que la bibliografía del docente tiene que ser siempre más elevada, con más exigencia erudita y académica que la del alumno. Bueno, el modelo de planificación de clase que vamos a utilizar en la cátedra es el siguiente. Se coloca la escuela, que ustedes van a colocar la que hicieron su secundario, curso, división y turno. El tema a desarrollar, que ya lo hemos acordado en reuniones virtuales. El número de clase, apellido y nombre del practicante, que son ustedes, y año. Este es el modelo que se exige para la residencia profesional en la carrera de profesorado de grado universitario en geografía. Como ven, la planificación tiene 5 columnas. En la primera va lo que llamamos tema-problema, luego van los conceptos, que son los contenidos conceptuales, el saber, como lo hemos venido definiendo hasta aquí, que ustedes lo van a sacar del diseño curricular provincial y que aparecen entonces como saberes y aprendizajes específicos. Después aparece una columna que va a ser la más ancha, que ustedes van a tener que editar en la tabla, que dice momentos de la clase y estrategias didácticas. Aquí la entrada siempre es un momento de tratar de motivar a los chicos o para recuperar, enganchar con algún conocimiento previo. Por lo tanto, uno nunca puede demorarse más de 5 o 10 minutos. El desarrollo, que es el momento más importante de la clase, que es donde vamos a explicar y aplicar también distintas estrategias para que los chicos puedan apropiarse del saber y del saber hacer y también del saber ser. Y el cierre, que es muy cortito, que es un momento de fijación de la clase, que puede ponerse una frase para reflexionar, una viñeta, o también es conveniente hacer a veces un pequeño esquema conceptual que sintetice para que todos los alumnos fijen y copien en sus
cuadernos si estuviésemos en la presencialidad, y si no un esquema conceptual que se presenta, digamos, de manera virtual, para que los alumnos hayan, digamos, fijado, corroborado que todo lo que se desarrolló en la clase lo entendieron, lo comprendieron. Luego vienen las capacidades, que las vamos a diferenciar en la planificación diaria o de clase entre las conceptuales, que están vinculadas al saber, las procedimentales, que están vinculadas al saber hacer, y las actitudinales, que están vinculadas al saber ser. Y finalmente la evaluación, que como en la planificación que ustedes van a ensayar en didáctica de la geografía es una planificación de clase, va a ser, o diaria, digamos, la evaluación siempre va a ser de tipo formativo, y lo que van a colocar es completar un cuestionario guía, observar un video, leer con atención el texto expositivo que presentó el profesor. No van a poder detallar mucho porque es una planificación de clase o diaria. En donde sí me quiero detener es que al final de esta planificación y de estas columnas aparece otra que dice bibliografía del alumno. Allí que se colocan los textos escolares que se trabajan con los estudiantes, las noticias que se pueden trabajar con los estudiantes, si se cita bien el diario del cual se tomó la noticia, o si se tomó de una página web, de un blog, siempre por supuesto que tengan seriedad académica. Si el enlace a un video, si es que pusieron que tengan que observar un video de los chicos. Y finalmente viene la bibliografía del docente. Recuerden que la bibliografía del docente es lo que ustedes, por ejemplo, si tuvieran que desarrollar el concepto de vulcanismo, bueno, ¿con qué bibliografía trabajaron en geomorfología vulcanismo? No le pueden dar los textos con los que ustedes aprendieron vulcanismo en la facultad a un chico o a un estudiante de secundaria. Por eso ese proceso de llevar el saber del profesor, que es un saber erudito, mediarlo, ya sea a través de otro texto, de una noticia, de un pequeño video, etcétera, al alumno, es lo que llamamos el proceso de transposición didáctica. Para cerrar la clase, entonces, vamos a leer y reflexionar sobre esta frase. La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino que en el futuro de las decisiones presentes. ¿Qué quiere decir esto? Que planificar es muy importante porque no es solo lo que queremos lograr con nuestros estudiantes a futuro, sino que también implica, aunque haga uno en una escuela exigido una planificación anual, estar todo el tiempo pensando qué ocurre con nuestras decisiones presentes, cómo van a incidir en el futuro de los estudiantes. Gracias por su atención, la profesora Eliana.